A propuesta de nuestro grupo parlamentario, que precisamente traía 4 bloques de medidas para atajar el drama humanitario que se vive en el Mediterráneo, que se produce en el Mediterráneo. Una moción que el grupo que soporta a su gobierno votó negativamente y que precisamente abordaba ese drama, como le digo, un drama que, como usted ya ha recordado, tiene sus orígenes fundamentalmente en dos cuestiones: en los múltiples conflictos y en la situación de violación permanente de derechos humanos que asola a los países de origen de quienes lo sufren, y un segundo elemento que usted no ha pasado por alto, pero que no compartimos para nada el enfoque que ha defendido sobre esta tribuna, que es la existencia de estados fallidos, como el de Libia, que no son más que fruto de una hipócrita y nefasta política de intervencionismo militar que lo ha convertido, en este caso concreto, como un portaaviones para las mafias, que es lo que está sucediendo. Desde hace un mes hasta hoy, y ya no centrándonos en Libia, ahora pasando a Grecia, este drama, lejos de superarse, se ha incrementado. En Grecia, cada día que pasa, entran 1000 personas huyendo a través del Mediterráneo de su país, que fundamentalmente es Siria. Como ya hiciéramos entonces, vamos a centrar nuestra intervención desde las necesidades de estas personas, de estas víctimas. No queremos utilizarlas como excusa para profundizar en un modelo imposible, que es por el que está apostando la Unión Europea, de encastillamiento, de blindaje y de sellado de fronteras, que no va a imposibilitar, señorías, que esos miles de personas que intentan salir de sus países que están en conflicto dejen de hacerlo. Hoy, señor ministro, apela usted precisamente a esta grave situación humanitaria para pedir el apoyo de esta Cámara a una intervención militar contra el contrabando de seres humanos. Pero lo hace de nuevo cayendo en cuestiones tópicas. Luego pasaré a explicarle o a decirle por qué nosotros así lo consideramos desde la izquierda plural, y exclusivamente desde la óptica de nuestra teórica seguridad y no desde la seguridad de los afectados, pues relega al último lugar la faceta de salvamento y rescate de dicho operativo. Precisamente usted ha reconocido desde esta tribuna las complejidades que ha implicado resolver este asunto para garantizar la protección de vida a esos refugiados, lo cual agradecemos, también tengo que decirle, agradecemos como no podía ser de otra manera. Nos pide el apoyo para profundizar en esta política de blindaje que no va a evitar, como le decía, que la gente escape de un país en guerra. Proponen una operación militar cuyo objetivo máximo y primordial es identificar, capturar y eliminar, y leo literalmente lo que dice el acuerdo, las embarcaciones que se sospeche puedan ser utilizadas por los traficantes de personas. Yo le pregunto, señor ministro, ¿qué va a pasar con las personas que huyen y que están dentro? Usted lo ha dicho y tenemos, evidentemente, que agradecer la claridad a la hora de reconocer, a la hora de decir que ha sido un elemento complicado, pero que se va a salvaguardar y no se va a permitir que se devuelvan a los países de origen. Pero a nosotros este tema nos preocupa mucho, señor ministro. Tenemos que situarlo encima de la mesa. Y no solo a nosotros, también a las organizaciones no gubernamentales e incluso al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que recordaba que era necesaria una operación robusta de búsqueda y rescate como primer objetivo, acompañada además de medidas alternativas y creíbles a estos viajes de la muerte que están convirtiendo el Mediterráneo en una verdadera fosa común. Comprendemos y compartimos que estén conmovidos. Todos lo estamos. 137.000 personas que han tenido que huir de su tierra, entre 20 y 22.500 las que ya han fallecido durante los últimos 15 años, entre 1.500 y 1.850 los muertos durante este 2015, pero consideramos que más allá de eso, más allá de esa sensibilidad, nuestro Gobierno y la Unión Europea sobre todo, y ahí sí que compartimos que esta cuestión es compartida, tiene una clara responsabilidad ante lo que está sucediendo, y dicha responsabilidad, a nuestro juicio, no se cumple exclusiva y únicamente con este tipo de medidas, y mucho menos equivocando la óptica desde la que se afronta la búsqueda de soluciones. Y les digo esto porque no estamos ante lo que ustedes llaman inmigrantes irregulares, señor ministro, sino ante ciudadanos que en el 80% de los casos están en condiciones de solicitar asilo. Y no lo decimos nosotros, no lo dice la izquierda plural, lo dice la propia Agencia Europea para el Control de Fronteras, lo dice Frontex. Y son datos que han sido confirmados por la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Datos que certifican que estas personas que arriesgan la vida intentando llegar a Europa son personas a las que Europa debería legalmente reconocer
legalmente reconocer el derecho a asilo en aplicación de los convenios internacionales que los países miembros de la Unión tenemos suscritos, precisamente en materia de protección y asilo. Por lo tanto, para nosotros esta misión únicamente, si se aborda solo únicamente en su faceta militar, no va a resolver el problema. Ustedes presentan esta operación como una solución para evitar que sigan produciéndose muertes en el mar y abordar las causas profundas del drama humano al que nos enfrentamos. Y yo le pregunto si esta intención es compatible con las declaraciones del ministro Fernández Díez cuando afirma que las operaciones de rescate y salvamento provocan efecto llamada, o con la actitud del propio ministro de Asuntos Exteriores, que se ha negado reiteradamente a aplicar el plan de la Comisión en materia de plazas de reasentamiento para refugiados sirios y cuotas de distribución de solicitantes de asilo llegados a partir de abril de este año a Italia y Grecia. Señorías, si no ponemos más medidas en marcha, la sola intervención militar solo conseguirá desviar el flujo de estas personas que huyen de la guerra, y lo van a seguir haciendo, hacia otros puntos de la costa, y además utilizando medios más precarios para seguir intentando llegar a Europa. Por lo tanto, pondremos en peligro a los más vulnerables si no ponemos en marcha otras medidas. Volvemos a poner encima de la mesa la necesidad de facilitar vías legales y seguras de entrada a Europa. Con esto se acabaría, primero con las mafias, y luego se les daría seguridad precisamente a las personas que son víctimas de esta situación. Ninguno de ellos abandona y se juega la vida con sus hijos, muchas veces en un barco viejo y sobrecargado, gratis, señor ministro. Todos lo hacen porque necesitan huir y, por lo tanto, desde esa perspectiva del refugio, España tiene una obligación y Europa tiene una obligación para con esa situación, una obligación que el señor Rajoy tampoco ha puesto hoy sobre la mesa cuando ha hablado de este asunto esta mañana. Como les decía, pusimos en marcha una serie de medidas. Permítame que les recuerde aquellas que trataban sobre en primera instancia, la de atajar la problemática que enfrentan estos refugiados a la hora de la huida de su país, la entrada en el de acogida. Ustedes pretenden precisamente resolver este asunto por la vía militar, y mucho nos tememos que esto, si no se aborda desde otra perspectiva más integral, lo único que va a hacer va a ser que esta gente encuentre muchos más problemas para salir de su país, de un país en guerra. Desde la Izquierda Plural les proponemos el cumplimiento estricto de la ley del asilo y de la protección subsidiaria. Hoy estamos incumpliendo esa ley. Si ya de por sí es vergonzoso que el reparto de refugiados se haga siguiendo la política de cupos, señor ministro, más vergüenza produce ver que en nuestro país una persona solicite asilo y pueda tardar hasta 7 meses en recibir cita. Y, entre tanto, y gracias a su ley mordaza, que permite las devoluciones en caliente, pueda ser arrestada y pueda ser enviada fuera del país. Frente a su política de blindaje, señor ministro, también les proponíamos ampliar la red de oficinas de asilo en todos los pasos fronterizos. Y, por último, y en relación a la medida que es objeto de debate, desde la Izquierda Plural proponíamos la puesta en marcha de una operación de rescate y salvamento eficaz, de la mano del refuerzo de los programas de reasentamiento. Hoy ustedes nos traen una operación cuyo único objetivo, y su objetivo primero fundamental, no es el de rescatar a las personas y facilitarles atención debida, sino acabar precisamente con esas embarcaciones susceptibles de dedicarse al tráfico de personas, desvirtuando un objetivo que yo considera mi grupo es compartido por todos los demás. Hubiésemos compartido la necesidad de una operación de rescate y salvamento. Incluso si este acuerdo plasmase una apuesta decidida y clara por abrir vías seguras para la salida de refugiados, o por el cumplimiento de políticas de asilo, el reasentamiento y la reagrupación familiar, nosotros también hubiéramos apoyado esta medida, lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, esta medida no va a resolver los problemas de quien huye de la guerra y no va a acabar con las mafias que se enriquecen precisamente con esta tragedia. Sí va a servir para afianzar la política de blindaje de fronteras de la Unión Europea y para incrementar oportunamente la presencia militar en el Mediterráneo en un momento especialmente crítico en la región. Recupero, para acabar, unas palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado como cierre, un cierre en el que anuncio que mi grupo va a abstenerse en esta votación. Y decía el Alto Comisionado que Europa tiene una clara responsabilidad de ayudar a los que buscan protección contra la guerra y la persecución. Negar esta responsabilidad es amenazar los cimientos mismos del sistema humanitario que Europa trabajó tan duro por construir. Les invito a todas y a todos a reflexionar si lo que estamos debatiendo hoy fortalece o no fortalece estos principios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sanz.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Llonart.